Tenemos aquí algunos ejercicios para repasar todos los conceptos que hemos visto de la primera parte de números complejos. Entonces, hay uno primero sencillito, aunque aquí dice escribir en forma binómica y polar, podemos escribirlo en todas las formas que hemos visto. Hombre, a lo mejor ya hay alguna que nos han dado, pero bueno, para ir viendo la medida de lo posible cómo podemos obtener las distintas representaciones que tenemos. ¿Hay alguno que te dé más coraje, que te llame la atención, que diga, pues este o el otro o el de la moto? Por dejarte un poquito de lección también. A ver, hagamos los que tienen pinta más fea. Ujú. Como, yo no sé, el E y el H, por ejemplo. Vale. Si te fijas, el C y el E son muy similares. La única diferencia prácticamente es que el E es un poquito una generalización del C, añadiendo un nuevo término. Pero te ponen primero el C para que practiques y luego en el E te des cuenta del mini truquito que tiene. ¿Por qué? Si uno comienza con el E, decimos, oye, es que no sé qué son. Bueno, no pasa nada. Yo en matemática puedo operar también con números o letras, no hay ningún problema. De hecho, raro es ya el momento en el que vamos viendo números, todo es teórico, todo es con letras. Pero decimos, vamos a efectuar este producto. Entonces, lo primero vamos a tratar de simplificar esta expresión. Es decir, nosotros aquí tenemos que nuestro número complejo sería el x más y por y. Luego aparece un u menos y por un v. Luego aparece un x menos y por y. Y luego aparece el u más el y por el v. Lo importante es que todos esos elementos x, y, u y v son números reales. Como el producto de números complejos sabemos que es conmutativo, me da igual la forma de representación que tenga de su número complejo, yo me fijo en que en realidad aquí puedo juntar el x más y por y y multiplicarlo primero por el x menos y por y. Y luego eso lo voy a multiplicar por el u menos y por v. Y luego aparece el u más y por v. Lo expresamos de este modo porque, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un número complejo, vamos a llamarlo, no sé, por ejemplo, w, entonces el número que aparece aquí es simplemente el w conjugado. Si aquí tenemos otro número complejo, vamos a llamarlo u y v, eta. Aquí el número que aparece es el eta conjugado. O sea que lo que vemos precisamente es que si multiplico un número por su conjugado, hemos visto en la parte teórica que eso me da precisamente el módulo al cuadrado. Por lo tanto, lo que tendría es la primera parte, el módulo al cuadrado del número complejo x más y por y, que sería x cuadrado más y cuadrado. Mientras que del segundo módulo al cuadrado aparecería el u cuadrado más v cuadrado. Que nos podemos fijar en que como x, y, u y v son números reales, aquí lo que tengo también es un número real. Es decir, que de las distintas formas de representación, si nosotros decimos vamos a llamar z a este número complejo, entonces podemos representar cómo sería mi número complejo z en técnicamente la primera forma de representación que hemos visto con la que hemos introducido los números complejos sería la que posteriormente hemos llamado forma cartesiana. Pues en forma cartesiana tendría una primera componente que valdría x cuadrado más y cuadrado multiplicado por u cuadrado más v cuadrado, coma 0. Esto sería en cartesiana. Precisamente hemos visto que había una identificación de los números complejos que tenían un 0 en la segunda componente con la primera componente simplemente real, lo cual me llevaba a una segunda forma de escritura que era la binómica, en la que cogía la primera componente que sería x cuadrado más y cuadrado, lo multiplico por el u cuadrado más v cuadrado y aquí le sumo más 0 por i o más i por 0, que realmente no sumaría, lo ponemos únicamente para que se vea que sí que aparece esa i pero está multiplicada por 0, que es lo que sería la forma binómica. Para lo que yo llamo formas geométricas, es decir, la forma polar, trigonométrica o la exponencial,
o polar o módulo argumental o los nombres que le queramos poner, necesitamos obtener información sobre el módulo y el argumento principal que tiene nuestro número complejo. Claro, como tenemos un número real, que además al tener componentes x cuadrado más y cuadrado, algo positivo, u cuadrado más u cuadrado, algo positivo, entonces es siempre un número real positivo, está situado a la derecha del eje. Por lo tanto, en este caso, nuestro número complejo podemos obtener de forma sencilla que tiene por módulo, habíamos llamado R a ese módulo, sería simplemente x cuadrado más y cuadrado que multiplica a u cuadrado más v cuadrado. Si lo expresamos en forma polar o módulo argumental, le ponemos unos paréntesis grandes y como subíndice ponemos el ángulo, que el ángulo tiene un ángulo de 0 radianes. Esto sería la forma polar. Si expreso el z en forma exponencial, copiaré el módulo x cuadrado más y cuadrado que multiplica a u cuadrado más v cuadrado y técnicamente tendría que escribir elevado ahí por nuestro argumento que sería el 0, que esta sería la forma exponencial. Y ya si también quiero escribir la trigonométrica, tendría que añadir un porrón de cosas. Nuestro módulo x cuadrado más y cuadrado. Multiplicamos al u cuadrado. Me queda un poquito chuchurrillo esa u. V cuadrado. Y ahora multiplico por el coseno del ángulo, que sería el coseno de 0, más la unidad imaginaria ahí por el seno del ángulo, que tendría entonces así nuestra forma trigonométrica. En todas esas hay que poner la raíz, ¿no? Porque ese módulo que tienes es al cuadrado. ¿Cómo? Ahí tienes, porque el x cuadrado más y cuadrado por u cuadrado más v cuadrado es el módulo al cuadrado. No, lo que ocurre es que es el módulo de este número complejo. Módulo de v al cuadrado por módulo de eta al cuadrado. Sí, de estos dos números que tenemos aquí, pero mi número complejo z directamente es un número real. Entonces, claro, el módulo de este número complejo z sería coger toda esta componente, elevarla al cuadrado, sumarle la segunda componente, que es 0, entonces me queda la raíz cuadrada de esta componente elevada al cuadrado, que técnicamente es el valor absoluto, pero como lo que hay dentro es x cuadrado más y cuadrado, u cuadrado más v cuadrado, que son positivos, desaparece el valor absoluto. Y es un caso sencillote en el que el módulo es directamente el mismo número. Porque siempre que yo tenga, es decir, hay un caso muy sencillo, un poquito más sencillo, que es si z es un número real, entonces nosotros sabemos que z tiene la siguiente representación. Hay tres casos. Caso 1, yo lo escribo como módulo de z, que sería simplemente, a ver, sería decir z es igual al propio número z por e elevado a i0. Esto sería si el z es positivo. Sería z igual a 0 si el z es justamente 0. Mientras que z lo expresaría como el valor absoluto, o si quieres poner módulo de z, pero realmente aquí como z es un número real, lo estoy expresando como el valor absoluto por elevado a i por pi, que esto sería si el z es un número real negativo. ¿De acuerdo? Es un caso un poquito peliagudo porque no nos gusta. Estamos pensando el z, número complejo, igual que su módulo, pero es que el caso real es que coinciden ambas cosas. ¿Vale? Entonces así lo tenemos. Venga, ¿alguno más que te llame la atención de estos 8? El h. El h. Venga, el h de gamma tiene un elevado a 7. Venga, vamos a ver el truquito que tiene el h, si es que tiene algún truquito. Tenemos cociente, entonces en la medida de lo posible, nosotros no queremos efectuar cocientes o productos en forma cartesiana o binómica, porque las cosas se complican. Como si es sencillo calcular productos, cocientes o potencias, es cuando tenemos alguna forma geométrica, es decir, o la forma polar o la trigonométrica,
o la exponencial. ¿Por qué? Porque multiplicar números complejos o dividirlos es únicamente multiplicar o dividir los correspondientes módulos, y para los ángulos lo único que tengo que hacer es sumas o restas de ángulos. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a ver si primero soy capaz de simplificar este número. Claro, aquí también vemos que hay una particularidad que tiene esto, y es que resulta que hay una relación entre el número que aparece primero y el número que aparece después. Que si nos fijamos por las propiedades que tenemos de la conjugación, si llamamos nosotros, por ejemplo, omega o w al numerito 4 menos 4i entre 2 más 2i, que hombre, antes de nada nos entran unas ganas horrorosas de sacar un 4 factor común de arriba, un 2 factor común de abajo y simplificar. Es decir, expresar esto como 2 veces el numerito 1 menos i entre 1 más i. Pero bueno, independientemente de que veamos ese proceso o no, lo que vemos es que el segundo número es justamente el conjugado, es decir, omega conjugado es el numerito 4 más 4i dividido entre 2 menos 2i. O si lo simplificamos también, 2 que multiplica a 1 más i entre 1 menos i. Entonces vamos a fijarnos únicamente en el omega porque conocemos la relación en la forma trigonométrica polar o exponencial de un número complejo y su conjugado. El módulo permanece igual, pero el ángulo se cambia de signo. O sea que es sencilla estudiar esa relación. Realmente todo se está reduciendo a estudiar el comportamiento de este primer número complejo. Entonces, calculamos. Vamos a estudiar quién sería ese módulo y argumento de nuestro número complejo omega. Tenemos que el módulo del omega, claro, ¿cuál es el problema? Que aquí tengo, sería el módulo del 2 por el 1 menos i entre el 1 más i. Bueno, hemos visto propiedades de números complejos que con el cociente y producto funciona bien, es decir, sería el módulo del número 2 por el módulo del número 1 menos i entre el módulo del número 1 más i. Que aquí nos quedaría módulo de 2 es simplemente 2, módulo de 1 menos i sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más el menos 1 al cuadrado, y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos queda arriba raíz de 2, abajo raíz de 2, o sea que nos queda simplemente 2. También podríamos haber dado cuenta de que en este cociente tengo arriba un número complejo y abajo su conjugado. El módulo número complejo y el de sus conjugados coinciden, entonces aunque no calculase esto ya sabría que este cociente me daba 1. El primero tenemos a lo mejor a la hora de estudiar el argumento. Pues claro, aquí tengo un cociente, es decir, cuando yo quiero calcular el argumento, además ese argumento principal del CW, decimos, ¿qué hacemos aquí? Pues claro, tendría que buscar técnicamente ese valor tita entre 0 y 2pi, de modo que el seno de tita coincide con la parte imaginaria entre el módulo al cuadrado y el coseno coincide con la parte real entre el módulo al cuadrado, pero aquí ni siquiera hemos calculado la parte real o imaginaria de este número complejo. Entonces hay dos opciones. La opción número 1 sería, bueno, como me piden forma binómica o cartesiana, primero vamos a calcular la correspondiente parte real y parte imaginaria de este W. Es decir, vamos a tratar de desarrollar este cociente que tenemos aquí. Es decir, primero buscamos expresar nuestro W en forma binómica. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos que nuestro W, que era el 2, que multiplica al 1 menos i entre el 1 más i, diríamos, bueno, es que hemos visto que cuando tenemos un cociente de números complejos lo que hacemos es multiplicar por el conjugado del denominador. Ah, pues diría, tengo este 2, arriba tengo el 1 menos i, abajo tengo el 1 más i,
Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador, que sería el 1 menos i otra vez. Bueno, no pasa nada. Hacemos esto porque de este modo, arriba tenemos el 2. Cuando desarrollamos este producto, 1 por 1 nos queda 1, 1 por menos i por 1, otro menos i, y menos i por menos por menos es más, i por i es i al cuadrado, y la condición es que i al cuadrado vale menos 1. Y todo eso sabemos que lo tenemos que dividir entre el módulo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado vale 2. Se me va a simplificar con este 2 que tenemos aquí. Y tenemos entonces el 1 con el menos 1 se me simplifica y me queda un menos 2i. Vale, o sea que resulta que en forma binómica mi número complejo omega es simplemente el número menos 2i. Claro, eso realmente a la hora de estudiar este cociente me va a simplificar mucho las operaciones. Que si por ejemplo lo quiero expresar en forma cartesiana, también puedo decir que el omega es simplemente el 0, menos 2. Ahora bien, lo importante es que cuando tenemos casos sencillos como son casos reales o casos de números imaginarios puros, obtener los ángulos o argumentos principales son sencillos. Técnicamente, a nosotros nos entran a decir, si yo represento en nuestro plano de Argand estos números complejos, ¿qué representación estamos obteniendo? Pues cuando yo dibujo nuestro plano complejo, estamos situando en este eje horizontal que llamaríamos X, sería el eje real, ¿verdad? Mientras que en este eje vertical Y tendríamos lo que sería el eje imaginario. Es decir, colocamos aquí el 0, aquí si por ejemplo aquí pongo el 1, este elemento no sería el 1 sino que sería la unidad imaginaria i. Aquí aparecería un menos 1 y aquí aparecería la unidad imaginaria menos i. Por lo tanto, lo que nos fijamos es que ¿qué ángulo principal tienen números reales positivos? Números reales positivos tienen argumento igual a 0. ¿Qué ángulo o argumento tienen números imaginarios puros con componente positiva? Tendrían argumento principal igual a pi medios. ¿Qué ángulo o argumento tienen números reales negativos sobre este eje? Tendrían argumento principal igual a menos pi. Igual a pi. Estaba pensando ya en el otro. Igual a pi. Y por último, ¿qué argumento principal tendrían números imaginarios puros pero situados en el eje negativo? Es decir, hacia abajo tendríamos... Nos entra mucha ganas de decir, bueno, ese sería el menos pi medio. Ahora bien, como hemos dicho que el argumento principal tiene que estar entre 0 y 2pi, no cojo no realizo la elección de menos pi medio, sino que cojo la elección de 3 pi medios. Realmente para mí el argumento principal sería menos pi medio porque lo cojo entre menos pi y pi, pero en este libro es entre 0 y 2pi. Claro, estos son los casos sencillos, por lo tanto, como tengo uno de esos casos sencillos, entonces, ¿qué obtenemos directamente? Pues resulta que el argumento principal de nuestro número complejo omega es simplemente 3 pi medio. Claro, pero esto me simplifica muchísimo las operaciones. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo tengo que calcular 4 menos 4i entre 2 más 2i, todo eso elevado a 7, resulta que lo único que tengo que hacer es coger el número complejo. Si lo expreso en forma polar, sería módulo de este número complejo 2, ángulo que tiene, tendría ángulo 3 pi medio. Todo eso lo voy a elevar a 7. Que sabemos entonces que es simplemente coger el módulo y elevarlo a 7 y el ángulo lo vamos a multiplicar por 7. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo que yo quiero tener aquí, quiero que sea el argumento principal.
Para eso tiene que ser un ángulo que esté comprendido entre 0 y 2pi. Si nos fijamos, cuando desarrollamos este ángulo, tenemos aquí 21pi medios. Eso significa que cada vez que dé una vuelta de 2pi, el ángulo es el mismo. Y quiero reducirlo al ángulo que está entre 0 y 2pi. Si nos fijamos, 21pi lo puedo expresar como 2pi, que sería 4pi medio, más otro 2pi, 8pi medio, más otro 2pi, 12pi medio, más otro 2pi, 16pi medio, más otro 2pi, 20pi medio, y ya solo me falta sumarle un pi medio. Entonces nos quedamos con el argumento que está justamente entre 0 y 2pi. Es decir, nuestro número complejo se ha quedado simplemente como 2 elevado a 7, es decir, 128, y como ángulo el pi medio. Que justamente vemos que pi medio es uno de los valores sencillos. Es decir, que esto sería simplemente el número complejo 128. Y claro, esto nos permite darnos cuenta entonces de qué. De que el número complejo que aparece aquí, que era el conjugado, ¿verdad? ¿Cuánto vale? El conjugado de este 128i. Por lo tanto, si yo a este número complejo lo llamo z, el número que me están pidiendo calcular, ¿quién es? Es justamente, hemos dicho, el primero es 128i. Y resulta que el segundo es el conjugado del primero, que sería más menos 128i. Y nos queda justamente 0. Ojo, 0 es el único número que no tiene un argumento definido. No es que pueda ser, no, es que no existe el argumento de 0. No tiene argumento 0, no tiene argumento 2pi, no tiene ángulo. No tiene argumento, es el único número complejo para el cual no se define la función argumento. Pero ni argumento principal, ni lo que llamaremos multifunción argumento. Es un punto puñetero que tenemos que ignorar. No funciona bien el 0 con nuestro concepto de argumento o ángulo, ¿vale? Ojo, que este proceso que hemos hecho aquí a lo mejor no es el único modo de estudiar este ejercicio. También podéis haberme dicho, bueno, pues una vez que yo llego a este menos 2i, a lo mejor no me hace falta sacar el ángulo, sino que puedo decir, bueno, por propiedad de los números complejos, yo podría haber dicho también, es que cuando yo estudio el menos 2i elevado a 7, ¿qué nos queda entonces? Pues nos queda que eso sería propiedad de las potencias menos 2 elevado a 7, y todo eso lo multiplico por i elevado a 7. Pero es que esto me va a quedar como menos 2 elevado a 7 por un i elevado a 4 por un i al cubo. Que entonces, ¿qué tendríamos? Menos elevado a 7 sería menos. 2 elevado a 7 sería un 128. I elevado a 4, i elevado a 4 valdría 1. I al cubo, si no sé qué es menos i, lo separo un i cuadrado por i, e i cuadrado sé que vale menos 1. Pero ese menos con el menos del menos 2 se me convierte en más, entonces me queda simplemente 128i. Pues también podría utilizar en este caso propiedades de las potencias y no tener que haber trabajado con las propiedades que tiene las potencias de la forma polar, me da exactamente igual. Porque es un caso en el que me ha quedado uno de los 4 casos sencillos con los que es fácil calcular potencias también en forma binómica o cartesiana. Si no, en el 99% de los casos, cuando me pide a mí que estudiar potencias, productos o cocientes, primero me interesa expresar ese número complejo o bien en forma exponencial o bien en forma polar, módulo argumental, trigonométrica. Alguna en la que yo esté trabajando con módulos y argumentos. Ese es el caso sencillo. ¿Vale? ¿Alguno más de aquí que tú veas o pasamos al siguiente? Vamos al siguiente, venga. Venga, vamos aquí. Aquí me dicen, n mayor que 0 es natural, como debe ser. ¿Cuáles son los valores de i elevado a n, de i elevado a 1023, de 1 menos i elevado a 1025 o de este sumatorio? Vamos a estudiar esto de forma sencilla. Para ello, la parte principal es, vamos a estudiar el comportamiento que tiene i elevado a n.
¿Por qué? Observemos que realmente lo único que yo sé de mi unidad imaginaria es que tiene una propiedad fundamental. Y la propiedad fundamental es que i al cuadrado vale menos 1. Hombre, como i es un número complejo, distinto de 0, tendría sentido plantearse cuánto vale i elevado a 0. Pero como descartan el 0, no lo quitamos de en medio. Entonces decimos, oye, ¿cuánto es i elevado a 1? Bueno, pues como buena potencia es simplemente el propio elemento i. ¿Quién es i al cuadrado? Ah, pues i al cuadrado hemos dicho que vale menos 1. Pero entonces, cuando estudio i al cubo, ¿qué tenemos? Que esto lo separamos en i al cuadrado por i y nos quedaría simplemente el menos i. Pero entonces, cuando estudio i a la cuarta, claro, i a la cuarta nos queda, por ejemplo, i al cuadrado por i al cuadrado, que sería menos 1 por menos 1, que vuelve a ser, o que es 1. Pero entonces, cuando yo estudio el i a la quinta, nos queda el i a la cuarta por i, que sería de nuevo i, es decir, hemos vuelto al caso inicial. Cuando estudie ahora i elevado a 6, me va a quedar el i a la cuarta por el i cuadrado, que es lo mismo que tenía este caso, que sería un menos 1. Entonces vemos que hay un patrón que se repite en ciclos de 4. Es decir, con esta información, ¿qué obtenemos? Que podemos expresar, si queremos, i elevado a n en general del siguiente modo. Las 4 opciones que nos van a salir, que son, o son 1, o son, si seguimos el orden, i, o son menos 1, o son menos i. ¿De qué depende? Aquí depende de cómo de pijolis queramos ponerlo a la hora de expresarlo. Si nos acordamos de discreta o de lenguaje, tenemos una herramienta que es el concepto de congruencia. Si nos fijamos, cuando tengo un 1 o un 5, el resultado es el mismo, ¿verdad? Y si se repiten en ciclos de 4, lo que tienen el 1 y el 5 en común es que al dividirlo entre 4 me dan el mismo resto. ¿Qué resto me está dando al dividir 1 o 5 entre 4? Resto 1. Es decir, si el exponente n me da resto 1 al dividir entre 4, y eso lo podemos expresar como si n es congruente con 1 módulo 4. Del mismo modo, para obtener un menos 1 aparece un i cuadrado, un i a la sexta, es decir, cuando al dividir el exponente entre 4 me queda una potencia de 2. Es decir, si n es congruente con 2 módulo 4, aquí tendríamos, para obtener el menos i, que la n sea congruente con 3 módulo 4. Y en el caso en el que tenemos el 1, que sería con i elevado a 4, que es justamente cuando el exponente es un múltiplo de 4 o es congruente con 0 módulo 4. Eso significa que en realidad para estudiar la potencia de i, lo único que tengo que fijarme es el resto que me da al dividir el correspondiente exponente entre 4. Por lo tanto, una vez que hemos hecho este primer apartado, estudiar cuánto vale i elevado a 1023 es relativamente sencillo. Es decir que, entonces, podemos calcular fácilmente i elevado a 1023. Hombre, lo primero que tengo que hacer es dividir 1023 entre 4. Y dice, bueno, o lo factorizo a ojo o digo, mira, yo divido como se ha dividido toda la vida. Nos ponemos nuestro 1023, dividimos entre 4, aquí nos queda un 2, resto 2, bajo el 2, un 5, resto 2, bajo el 3, un 5, resto 3. Eso significa que aquí tendríamos que nuestro 1023 es simplemente 255 por 4 más 3. Y lo que nos interesa es este 3, que es el resto. Por lo tanto, acabamos de ver que cuando el resto sea 3, en realidad esa potencia es simplemente un menos i. Es decir, de aquí deducimos entonces que el i elevado a 1023 es lo mismo que el i al cubo, que es lo mismo que el menos i. Pues mira qué sencillo. ¿Qué decimos? Hombre, nos vamos a este 1 menos i elevado a 1025. Ahí hay dos posibles enfoques.
Uno más bestia y uno menos bestia. El más bestia es decir, bueno, esto no deja de ser un binomio. Y para un binomio yo conozco la forma del binomio de Newton. Y podría poner, decir, 1 menos i elevado a 1025 es un sumatorio desde 0 hasta 1025 de los correspondientes números combinatorios por 1 elevado a lo que sea y el menos i elevado a ese menos lo que sea. Y justamente acabo de estudiar todas las potencias y dices, sí, pero vamos a ver. Hay muchas potencias de ahí que calcular y que sumar y simplificar números combinatorios. Vamos a hacer una cosa. Como tengo una potencia, lo que me interesa siempre es tratar de ver si el número que aparece dentro de esa potencia lo puedo expresar de forma sencilla utilizando módulos y argumentos. Entonces, primero vamos a ponerle nombre a ese número complejo que aparece dentro. Es decir, llamamos, por ejemplo, z, va a ser nuestro número complejo 1 menos i. Y calculamos su módulo y su argumento. Es decir, calculamos quién sería el módulo de este z. Pues sería la raíz cuadrada de nuestro 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que nos queda simplemente raíz de 2. Y ahora, tenemos que tener en mente que para calcular ese argumento principal, técnicamente en el libro no hemos obtenido ninguna fórmula. Simplemente nos ha dicho, no, el argumento principal es algo, es decir, cuando hemos estudiado ese argumento es un número, o hemos llamado argumento principal de z a un cierto número θ real que está entre 0 y 2pi, que es el único número real que verifica el qué. Que cuando yo cogía el seno del θ, ¿quién me daba? Me daba la parte imaginaria de z dividido entre el módulo del z al cuadrado. Y que el coseno del θ me daba la parte real del z dividido entre el módulo del z al cuadrado. Y dices, ¿cómo saco yo esto? Hombre, podemos pensar que si de esta expresión nosotros dividimos, entonces tenemos que la tangente de θ sería justamente al dividir módulo al cuadrado entre módulo al cuadrado me va a quedar la parte imaginaria de z entre la parte real de z. Ahora bien, hay que tener cuidado a la hora de tomar función inversa. Pues claro, lo que queremos decir es que entonces nuestro θ, que sería nuestro argumento principal del z, ¿quién sería? Sería la función inversa de la tangente, que sería el arco tangente de este cociente de imagen de z partido parte real de z. Y hay que tener cuidado porque, para empezar, la función tangente es una función periódica. Entonces, a la hora de calcular la inversa como tal no existe. Existe cuando nos restringimos a un cierto conjunto en el cual la función es inyectiva. Ahí sí puedo calcular esa inversa. Es cierto que tendría que restringirme a una rama, que la rama que estamos eligiendo es aquella en la que estoy entre 0 y 2pi. Pero aquí hay un cociente y yo no puedo dividir entre 0. Es decir, yo muy alegremente he dicho, calculamos esta tangente dividiendo, pero ¿qué pasa si la parte real fuese 0? Vale, hay ciertos casos especiales que no calculamos directamente con esta fórmula, sino que son precisamente algunos de estos casos especiales que hemos visto aquí, en los que sabemos que el argumento es pi medio, el argumento es pi, es 3 pi medio o es 0, debido a esa interpretación geométrica que estábamos haciendo del argumento al representar el número complejo en el plano de Argand. Para cualquier otro punto que tengamos en el cuadrante, sí podemos recurrir a esta fórmula, que es la que deducimos directamente de la definición. Es decir, que aquí tendríamos que nuestro argumento principal que estamos buscando sería el arco tangente de, cogemos la parte imaginaria que vale menos 1, dividimos entre la parte real que vale 1, es decir, tenemos que calcular el arco tangente de menos 1. Ya tenemos que tener cuidado porque, como decimos, arco tangente de menos 1 es una función periódica, que si lo metemos en la calculadora depende de cómo esté programada para devolvernos el ángulo de qué cuadrante, porque la calculadora sabe que es una función periódica, entonces no me va a dar todo, ¿vale? Me va a dar uno de ellos. ¿Cuál? El que hayan elegido
como representante. Y luego yo tengo que ver si es ese el que estoy buscando o tengo que modificar el valor obtenido. Porque podemos decir, hombre, es que arco tangente de -1 es justamente el ángulo menos pi cuarto. Y decimos, ojo, no es el único ángulo. Hay dos ángulos que tienen arco tangente -1. Precisamente cuando representamos la circunferencia goniométrica, ya esto sería únicamente trigonometría, ¿no? Vemos que hay dos ángulos, uno que sería este ángulo de menos pi cuarto y otro que sería este ángulo de pi medio más pi cuarto, que los dos tienen tangente -1. Entonces, ¿cómo sé con cuál de los dos me estoy quedando? Decimos, tenemos que fijarnos en cómo está situado nuestro número complejo. Claro, el número complejo 1 menos i tiene parte real positiva, es decir, estoy en la parte de la derecha, y tiene parte imaginaria negativa, es decir, estoy situado en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el ángulo correcto es este ángulo que tenemos aquí. Que es verdad que a lo mejor la calculadora me diría, el ángulo es el menos pi cuarto. Y entonces nosotros tenemos que decir, vale, menos pi cuarto es un valor aceptable, pero como queremos que sea el argumento principal, este ángulo menos pi cuarto no pertenece al intervalo 0,2pi. Por lo tanto, le sumo una vuelta a 2pi para hacer que caiga dentro de ese intervalo entre 0 y 2pi. Y entonces nos quedaría el ángulo 7pi cuarto. Que ese sí es la elección correcta de arco tangente de -1 que cae dentro de este intervalo 0,2pi. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, ya es sencillo calcular estas potencias del número complejo. Porque entonces, cuando yo quiero calcular z elevado a 1025, lo único que tengo que hacer es expresarlo en cualquiera de las formas exponencial, polar o trigonométrica. Trigonométrica es la que menos me gusta porque es la que más tengo que escribir, es el único motivo. Entonces, si lo expresamos en forma exponencial, diría módulo del número complejo raíz de 2 por e elevado a i por el ángulo, que sería un 7pi cuarto. Y todo eso lo elevamos a 1025. Decimos, pues mira, lo único que tengo que hacer es coger el módulo, que es raíz de 2, lo elevo a 1025 como número real, lo que salga salió. Hombre, 2 elevado a 7 lo puedo medio calcular, 128. Raíz de elevado a 1025, ya eso yo lo dejo sin indicado y no tengo ni idea de lo que puede salir. Y ahora, para el ángulo, sé que me queda un e elevado a i y el ángulo 7pi cuarto lo multiplico o lo voy sumando 1025 veces, es decir, multiplico por el 1025. ¿De acuerdo? Que es cierto que podríamos tratar de simplificar también este ángulo con respecto a esas vueltas y demás, pero lo que sea. ¿De acuerdo? Es verdad que si fuese un examen trataría de poner este ángulo más bonito. Multiplicar el 7pi por el 1025, dividir entre 4 y restando de 2pi en 2pi. Pero mira, este es nuestro número complejo. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Que queremos calcular el sumatorio? En este sumatorio sí podemos utilizar la idea sencilla que hemos visto del comportamiento que tienen los números complejos de la unidad imaginaria. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tenemos una cantidad finita de términos y no son demasiados. Entonces realmente cuando aquí me están diciendo calcula este sumatorio desde k igual a 3 hasta 15 del i elevado a k. Me dice, bueno, es que aquí no dejo de tener un i al cubo más un i a la cuarta más un i a la quinta más, que es verdad que seguiríamos, ¿verdad?, hasta un i elevado a 15. Dice, en verdad, ¿cuántos términos tengo aquí? Lo que me fijo en que hay términos que se repiten de 4 en 4. Es decir, que en realidad yo tengo el bloque de términos que comienzan con i al cubo. Claro, con el i al cubo tengo también de 4 en 4 el i elevado a 7, el i elevado a 11 y el i elevado a 15. Luego tengo otro bloque de términos que serían los que van con el i a la cuarta, que con el i a la cuarta tengo el i a la 8, el i elevado a 12 y ya está, el i elevado a 16 no aparece. Con los términos que van como i elevado a 5, tengo de 4 en 4 el i elevado a 9, el i elevado a 13 y ya no aparecen más. Y con los términos de i elevado a 6, tengo el i elevado a 10 y el i elevado a 14.
y ya no aparecen más. Claro, hacemos esto ¿por qué? Porque hemos visto el comportamiento que tienen estas potencias. Y es que todas las potencias que tengan resto 3 se comportan básicamente como un menos i. Como aquí aparece 4 veces, va a aparecer 4 veces el menos i. Todas las potencias que tengan resto 0 al dividir entre 4, es decir, 4, 8, 12, se comportan como un 1. Por lo tanto, aquí aparece 3 veces el 1. Las que tienen resto 1, i elevado a 5, i elevado a 9, i elevado a 13, se comportan como un i. Aparece 3 veces, es decir, 3 por i. Y por último, las que tienen resto 2 se comportan como un menos 1, que aparece también 3 veces, es decir, 3 por menos 1. Por lo tanto, cuando simplificamos esta expresión, este 3 por 1 con este 3 por menos 1 se me simplifica, el 4 por menos i con el 3 por i se me simplifica y me queda simplemente un menos i. Que esto lo hemos hecho aquí como un poco cuenta de la vieja, porque tenemos una cantidad finita, pero básicamente lo que haríamos en general, si fuese desde un k sub 0 hasta un n, es agrupar de 4 en 4 y ver cuántos términos hay de cada sumando, que dependerá de dónde empieza hasta acá y dónde llega el término n de nuestra sumatoria. ¿Vale? Perfecto. Venga. Siguiente ejercicio. Vamos aquí con este. Ah, mira, este está chulo. Me dicen probar que si A y B, cuidado, porque aquí A y B son números complejos. A lo mejor yo hubiese puesto un Z1 y Z2 o Z y W, ¿no? De hecho, a lo mejor lo cambiamos, ¿no? Pero bueno, me dicen A y B son dos números complejos. Me piden probar esta equivalencia, es decir, que el módulo de A menos B es igual que el módulo de 1 menos conjugado de A por B, sí y solo si módulo de A y módulo de B coinciden y además los dos valen 1. Bueno, como tengo una doble implicación, pues precisamente voy a probarlo por doble implicación. ¿Cuál te apetece probar primero? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda a derecha. ¿De izquierda a derecha? Venga, entonces. Lo probaremos por doble implicación. Entonces, vamos a comenzar con esta implicación de izquierda a derecha. Es decir, nosotros sabemos que partimos de el módulo de A menos B coincide con el módulo de 1 menos el A conjugado por el B. En el 99% de los casos, tampoco es una regla de oro, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones a mí no me gusta trabajar directamente con módulos, porque los módulos involucran raíces, y trabajar con raíces es feo. Lo que solemos hacer es tratar de trabajar con los módulos al cuadrado. Módulo es una cantidad positiva, por lo tanto puedo elevarlo al cuadrado sin ningún problema, no surgen nuevas incógnitas ni nuevos valores, pero además lo importante es que entonces, ¿qué ocurre? Si yo elevo esto al cuadrado, puedo poner aquí un sí solo sí porque sé que el módulo es una cantidad positiva. Aquí tendría que el módulo de a menos b al cuadrado también coincide con el módulo de 1 menos a conjugado por b. Y lo guay es que entonces tengo una identificación entre módulos y los números complejos, ¿verdad? Y es que resulta que para esta parte de aquí, este módulo al cuadrado, ¿quién sería? Sería coger el número complejo a menos b y multiplicarlo por su conjugado, que sería a conjugado menos b conjugado. Cuando desarrollamos este producto, ¿qué nos quedaría? El número a por el a conjugado, es decir, el módulo de a al cuadrado. Y luego me quedaría el a por el b conjugado, resto el a conjugado por el b y menos con menos más sumo el módulo de b al cuadrado, que sería el resultado de multiplicar el b por el b conjugado. Pero es que de esta parte derecha, ¿qué obtenemos? Como tengo el módulo al cuadrado, sería multiplicar el número complejo 1 menos a conjugado por b por su conjugado. Es que el conjugado del número real 1 se queda tal cual 1.
el conjugado del producto se convierte en el producto de los conjugados. Es decir, conjugado del conjugado por la regla de doble conjugación es el propio número complejo A. Y ahora multiplico por el B conjugado. Que aquí cuando desarrollamos nos queda 1 por 1, 1. 1 por menos AB conjugado. A conjugado B por 1, pues menos A conjugado B. Y luego me queda menos con menos más. Y aquí aparece A conjugado por A módulo de A al cuadrado, pero multiplicado por B, B conjugado, que sería multiplicado por módulo de B al cuadrado. Claro, cuando igualamos estos términos, ¿qué ocurre? Que si igualamos la parte azul, lo que vemos es que entonces tengo en este lado de la igualdad el AB conjugado se me cancela con este AB conjugado. Y este A conjugado B se me cancela con este A conjugado B. Entonces lo único que tengo aquí es entonces la igualdad, pues la parte de la izquierda, módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado igual a 1 más módulo de A cuadrado por módulo de B cuadrado. Decimos, bueno, ¿cómo seguimos desarrollando estos términos que aparecen aquí? ¿O qué más podemos simplificar de esta parte? Si es que podemos simplificar algo. Hombre, lo podemos decir, bueno, esto es porque está muy preparado para que salga, ¿no? Pero aquí decimos, bueno, vamos a llevarlo todo a un lado. Por ejemplo, como aquí hay dos términos al cuadrado, pues vamos a decir, tengo módulo de A al cuadrado que multiplica el módulo de B al cuadrado, resto el módulo de A cuadrado, resto el módulo de B cuadrado, y tengo ese más 1, todo eso igualado a 0. Cuando solemos llevar todo para dejar el 0 es porque, en cierto modo, me gustaría tratar de factorizar la expresión que aparece en uno de los lados. ¿Qué podemos tratar de pensar? Decir, hombre, pues como están estos dos multiplicando y luego están dando sueltos, pues a lo mejor puedo buscar alguna expresión del tipo módulo de A al cuadrado y aquí módulo de B al cuadrado. Claro, si tengo esto, entonces cuando multiplique módulo de A al cuadrado por el módulo de B cuadrado, aparece este primer término. Bien, pero para que aparezca el módulo de A cuadrado restando, aquí tendría que aparecer un menos 1. Para que sea menos 1 por módulo de A cuadrado, bien. Pero para que aparezca el módulo de B cuadrado, debería aparecer un menos 1, ¿verdad? Y por último, vamos a comprobar si nos falta algo, porque menos 1 por menos 1 nos queda 1. Anda, justo acabamos de factorizar este término. Claro, ¿eso qué significa entonces? Que si tengo un producto de dos cosas igualado a 0, la única opción es que ambas sean 0. Es decir, que el módulo de A cuadrado sea igual a 1 o que el módulo de B cuadrado, bueno, sea igual a 1, ¿verdad? Pero claro, justamente de aquí arriba, ¿qué sacamos? Como el módulo es una cantidad positiva, sabemos que la única solución real de esto es que el módulo de A, ¿cuánto valga? 1. Y como el módulo de B cuadrado es una cantidad positiva, o el módulo de B es una cantidad positiva, la única opción posible que es justamente que el módulo de B sea igual a 1. Ahora, es que resulta que yo lo quería probar por multiplicación y me he puesto y aquí hay un solo sí, un sí solo sí, un sí solo sí, un sí solo sí, un sí solo sí. Puedo demostrar directamente la doble implicación, ¿vale? Directamente hemos probado el sí solo sí. Que esto, a no ser que tengamos práctica o sepamos, oye, estoy viendo que sí voy a ser capaz, o siempre hacemos lo mismo, no nos pillamos los dedos, comenzamos en un lado y si en algún paso hay alguna implicación que no pueda dar, pues luego veo cómo para la implicación contraria el argumento. Que resulta que he ido probando y en ningún momento he tenido una restricción que me impida ir hacia el otro lado. Genial, pues resulta que no nos habíamos dado cuenta o no lo teníamos tan claro y directamente hemos probado la doble implicación. Genial. O sea que del tirón hemos probado aquí nuestra caracterización. Pero tengo una pregunta, porque eso que acabamos de probar serviría con que solo el módulo de A Exactamente. fuera 1 o solo el módulo de B fuera 1, pero lo que te preguntan, o como yo lo leo, por lo menos el enunciado, tendría que ser que los dos fueran 1 a la vez. Exactamente. Puede que sea una errata de esta parte. De que realmente con que uno de ellos tenga módulo 1 acabamos de ver que es suficiente en realidad. Ok. Basta con que sea 1, a pesar de que el enunciado pone... Claro.
realmente si te fijas de esta propia desigualdad que tienes, en el momento en el que uno de ellos tiene módulo 1, ¿verdad? Ya me queda 1 más módulo al cuadrado igual a 1 más módulo al cuadrado. Pues sí, ningún problema, claro. Me da igual lo que valga el b, no pasa nada. Que de hecho, uno puede decir, si yo, como no hay ninguna restricción de mi número complejo, si el número b fuese el número complejo 0, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir justamente? Es decir, para que veamos que efectivamente hay un error en el enunciado, si b vale 0, que es un número complejo, ¿verdad? ¿Cuánto vale módulo de a menos b? Módulo de a simplemente. ¿Cuánto vale módulo de 1 menos a conjugado b? Módulo de 1 que es 1, ¿verdad? Entonces, justamente estas dos cosas, ¿cuándo son iguales? Cuando módulo de a es igual a 1. Pero el módulo de b, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces, no es necesario que los dos módulos valgan 1, sino que alguno de los dos módulos o de los dos números complejos tenga módulo 1. Es decir, que aquí hay un error en este enunciado. ¿Vale? Venga. Siguiente. Aquí nos piden demostrar que la parte real de z más la parte imaginaria de z es menor o igual que raíz de 2 por módulo de z. Entonces dice, oye, es que yo me llevo más con la parte real e imaginaria y decimos, mira, si llamamos simplemente aquí z a nuestro número complejo a más i por b, nos piden probar que, ojo, valor absoluto de a más valor absoluto de b sea menor o igual que la raíz de 2 que multiplica a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que nos piden. Realmente es como prácticamente una desigualdad que tiene más que ver con números que con números complejos. Realmente es una relación de la desigualdad aritmético-geométrica. Pero bueno, si no nos llevamos bien con ello, decimos, vamos a estudiar qué pasa con eso. Mismo truco de siempre, decir, hombre, ¿qué hemos hecho antes cuando trabajamos con números complejos, módulos y demás? Tratamos de elevarlo al cuadrado, ¿verdad? A ver si con eso soy capaz de estudiar de forma más sencilla las relaciones. Bueno, vamos a hacer lo mismo, es decir, aquí también vamos a trabajar con los cuadrados. A ver si eso me permite trabajar de forma más sencilla. Hombre, es que mira, hay un término que es este, raíz de 2 módulo de z. Bueno, en vez de trabajar con eso, elévalo todo al cuadrado y ya veremos qué cosas podemos relacionar. Claro, cuando lo elevo es sencillo porque aquí tengo el raíz de 2 al cuadrado, me quedaría simplemente un 2 y luego tengo mi módulo de z al cuadrado. Pero si lo expreso en términos de a y b, esto es simplemente 2 veces a cuadrado más b cuadrado. Por otro lado, si yo digo, es que tengo otra parte, bueno, vamos a estudiar esa parte al cuadrado. Es decir, vamos a coger módulo de, en lugar de parte real de z, me he dicho, me llevo regular, me puedo liar con tanta letra, módulo de a, o valor absoluto de a, más valor absoluto de b. Y en lugar de trabajar con esto, vamos a elevarlo al cuadrado. Dice, bueno, vale, yo tengo aquí módulo de a al cuadrado, más valor absoluto de b al cuadrado, más 2 veces el valor absoluto de a por el valor absoluto de b, ¿verdad? Oye, que en realidad, como a y b ya son números reales, ¿verdad? De lo mismo me da escribir a al cuadrado en valor absoluto que escribir simplemente el número a cuadrado, ¿verdad? Y aquí lo mismo me da simplemente escribir el número b cuadrado. O el valor absoluto me da exactamente igual.
Claro, pero si yo junto ambas desigualdades, una forma de probar que algo es más grande que otra cosa es probar si la diferencia es positiva o negativa, ¿verdad? Si yo estoy buscando probar que este raíz de 2z es mayor o igual que esta suma, voy a ver si la diferencia es mayor o igual que 0. Lo que pasa es que aquí he trabajado con la diferencia al cuadrado. Decimos, bueno, pues entonces vamos a estudiar qué ocurre con la diferencia de raíz de 2 módulo de z al cuadrado menos el módulo de a más módulo de b al cuadrado. Claro, si nos fijamos aquí que aparece, realmente me da igual que digamos o bien módulo de a al cuadrado es a cuadrado o que a cuadrado es valor absoluto de a al cuadrado. Porque entonces si a 2a cuadrado le resto 1 a cuadrado, ¿qué me queda? Un valor absoluto de a al cuadrado, ¿verdad? Pero si a 2b cuadrado, que es lo mismo que el valor absoluto de b al cuadrado, le resto 1, me queda más el módulo de b al cuadrado. Pero aquí aparece más dos veces el valor absoluto de a por el valor absoluto de b. ¿Y esta expresión de aquí quién es? Esto es una identidad notable. Es justamente módulo de a o valor absoluto de a más valor absoluto de b o módulo de b y todo eso elevado al cuadrado. Como esto es algo elevado al cuadrado, yo sé que eso es siempre como mayor o igual que 0, ¿verdad? Pero si esto es mayor o igual que 0, ¿qué me permite a mí afirmar? Me permite a mí afirmar que esto que son números reales, ¿verdad? Además son números reales positivos. Yo tengo entonces que la raíz cuadrada de módulo de z elevado al cuadrado es mayor o igual que el módulo de a más el módulo de b, todo eso elevado al cuadrado. Pero como los términos que aparecen aquí en estas desigualdades son todos positivos, cuando me quito los cuadrados, la única raíz o solución que obtenemos es la positiva justamente. Es decir, raíz de 2 módulo de z es mayor o igual que módulo de a más módulo de b, que es justamente lo que nos pedían demostrar aquí. Aunque no queda la desigualdad al revés, pero que sigue siendo el z es el que tiene el mayor, aunque lo hayamos puesto a la izquierda. ¿Vale? O sea que casi siempre, cuando tengamos módulos y cosas similares, lo que nos interesa es elevar al cuadrado para ver si podemos simplificar los términos o trabajar con esos elementos de forma mucho más sencilla. ¿Vale? Venga, siguiente. Aquí. Uy, mira, este completito. Me dan el número complejo z, que es este número complejo de aquí, ¿vale? Realmente tenemos un cociente. Me piden expresarlo en forma binómica y polar. Decimos, bueno, pues como tengo realmente aquí un cociente en el que si nos fijamos que aparece un número complejo y su conjugado, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, pues podemos expresar aquí nuestro z, que sería este 1 más i raíz de 3 entre el 1 menos i raíz de 3. Venga, vamos a empezar a desarrollar. Yo sé que, como tengo un cociente, debería multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Es decir, dejo este 1 más i raíz de 3. Abajo pongo este 1 menos i raíz de 3. Y ahora debo multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Es decir, multiplico arriba por 1 más i raíz de 3 y divido por 1 más i raíz de 3. Todo eso lo hacemos porque de ese modo yo sé seguro que abajo aparece el módulo al cuadrado. Y arriba, bueno, pues tendré que desarrollar este producto que nos va a quedar 1 por 1, 1. Luego me va a aparecer 2 veces raíz de 3, todo eso multiplicado por la i. Y la parte que tiene i por i menos 1, raíz de 3 con raíz de 3 me queda un menos 3. O sea que cuando desarrollamos este cociente con el producto correspondiente me queda raíz de 3 al cuadrado es 3, 1 más 3, 4, 1 menos 3, menos 2, o sea que me queda menos 2 entre 4. Y luego
me queda un 2 raíz de 3 entre 4, todo eso por i. Que si queremos simplificarlo un poquito, me quedaría como menos un medio más raíz de 3 por i. Si nos fijamos, hay ciertas razones trigonométricas que son relativamente sencillas. Aquí en este caso podríamos pensar, ¿cuál es el número complejo o el ángulo que justamente me da razones en el coseno menos un medio y en el seno raíz de 3 partido por 2? Cuando tenemos nuestra circunferencia goniométrica con los ángulos, decimos, a ver, que den un medio, el coseno es una parte en la parte horizontal. Como es un menos un medio, tiene que estar por aquí. Y hay dos ángulos que dan menos un medio. O este ángulo o este ángulo. Los dos tienen coseno igual a menos un medio. Ahora, como la parte de la y es positiva, estoy en este punto de aquí arriba. ¿Vale? ¿Cuál es este valor de aquí justamente? Eso es lo que tenemos que tratar de determinar. ¿Qué podemos decir? Bueno, si no lo vemos a lo mejor a ojo, lo que pasa es que este ángulo se ha parecido demasiado al de 45 grados, ¿verdad? Normalmente intentamos dibujarlo un poquito mejor para que se parezca más al de 30 o al de 60, pero aquí lo que estamos diciendo es que si el coseno es justamente un medio, cuando hagamos una simetría, me daría aquí que este ángulo sería el que tendría coseno igual a un medio. Claro, si tiene coseno igual a un medio, ¿qué estamos diciendo? Que el ángulo que tiene coseno igual a un medio, ¿cuál es? Justamente el de 60 grados. Este es el mismo, lo que pasa que hemos hecho una simetría, por lo tanto este trocito que me falta es de 60. Pues lo que es lo mismo, estoy cogiendo los 60 grados y sumándole los 90, es decir, pi tercio más pi medio. Entonces, también podemos hacerlo directamente con la fórmula que hemos visto, solo que aquí directamente obtendríamos que el argumento de nuestro número complejo z, argumento principal, sería a ese a ese pi medio, le sumo el pi tercio, que nos quedaría entonces el ángulo 5 pi sexto. Luego, como el módulo podemos calcular de forma sencilla, viendo que módulo de z es simplemente coger, como hay un medio que podría sacar también factor común de aquí si quiero, decir, es que aquí lo que tengo realmente es un medio que multiplica el número complejo menos 1 más raíz de 3i. Podríamos decir entonces que el módulo va a mantener este un medio y luego va a ser el módulo del número complejo que aparece dentro, que sería el menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Nos quedaría 4, raíz de 4 es 2, 2 por un medio, 1. Por lo tanto, podemos dar todas las representaciones de nuestro número complejo, ¿verdad? Es decir, en forma cartesiana, mi número complejo sería el número complejo menos un medio, coma, raíz de 3 medios. O raíz de 3 medios. Luego tendríamos un z en forma binómica, que es el que hemos dado, que sería nuestro menos un medio, más raíz de 3 medios de i. Luego podríamos dar la forma polar o rectangular, como dicen los ingenieros, que sería, cojo el módulo, que el módulo nos ha quedado 1, y pongo como subíndice el ángulo, que sería un 5 pi sexto. Pero también tenemos la forma exponencial, que sería nuestro 1, a lo mejor el 1 no lo ponemos, ¿no? En la forma exponencial y simplemente ponemos el i. Elevado a i 5 pi sexto. Y ya la última, que sería la forma trigonométrica, que sería el z, poner a lo mejor el 1, no pondría yo tampoco el 1, pondría simplemente el coseno. Pues aquí tenemos nuestro coseno del 5 pi sexto más el i por el seno del 5 pi sexto. ¿Vale? Ahí me dicen probar que z elevado a 4 es justamente z.
Decimos, bueno, a ver, tengo nuestro número complejo z, como quiero calcular una potencia, pues tengo una forma sencilla que, hombre, voy a no calcular esta potencia de este modo, voy a coger alguna de las tres formas geométricas que tengo, bien la polar, exponencial o trigonométrica. ¿Cuál te da más coraje? A ver, ¿cuál es la más difícil? Da igual, porque la más difícil. Si utilizas la polar, lo que vamos a utilizar son las propiedades. Si utilizas la exponencial, vas a utilizar potencia. Y si utilizas trigonométrica, vamos a utilizar la fórmula de Moivre. O sea que... Venga, entonces. Si tomamos la expresión trigonométrica, resulta que por la fórmula de Moivre o de Moivre, tenemos que, claro, cuando yo calculo el z elevado a 4, eso que sería simplemente nuestro coseno de 5 pi sextos más el i seno del 5 pi sextos, todo eso lo elevamos a 4, ¿verdad? Pero ahora la fórmula de Moivre, ¿qué nos dice? Que este 4 entra dentro, es decir, que esto es simplemente el coseno de 4 por 5 pi sextos más i por el seno de 4 por 5 pi sextos. O lo que es lo mismo, claro, aquí nos quedaría el coseno de 20 pi sextos más i por el seno de 20 pi sextos. Dice, hombre, es que a lo mejor este ángulo ya no está en el cuadrante bonito que a mí me gusta. Vamos a llevarlo al cuadrante que sí conocemos. Es decir, vamos a reducirlo con las posibles vueltas. Eso significa que cada vez que aparezca un 12 pi sextos es lo mismo que 2 pi. O sea que este me quedaría lo mismo que ¿quién? Lo mismo que el coseno de... no, el 12 entre 6 y 2, sí. Entonces nos quedaría aquí un 8 pi sextos. Y aquí tenemos más i por el seno de 5 pi perdón, de 8 pi sextos, ¿verdad? Decimos, ¿cómo podemos seguir con esto? Hombre, es verdad que si lo llevamos a... ¿Dónde está? Porque queremos relacionarlo con este 5pi o calcular las relaciones trigonométricas de este ángulo. Aquí, ¿qué tendríamos? Que esto sería lo mismo que el coseno de ¿quién? De pi más 2 pi sextos, ¿verdad? Pero un 2 pi sextos sería un pi tercios. Ay, espérate, que yo creo que me he equivocado con los ángulos. No, pi medio más pi tercio, vale, vale, vale. Me he sumado bien. Más i por el seno. Y aquí tendría nuestro pi más aparecería el 2 pi sexto, que sería un pi tercio. Utilizamos las propiedades de suma con el pi, que nos dice, oye, que cuando tú le sumas pi, cambias el signo. Esto se convierte en menos el coseno de pi tercio. Y el seno también se convierte en menos i por el seno de pi tercio. ¿Qué nos queda entonces? Tenemos que coseno de pi tercio, ¿cuánto vale? Coseno de pi tercio son coseno de 60 grados, que sería
un medio, o sea que tenemos aquí nuestro menos un medio. Y luego aquí tenemos el seno del pi tercio, que el seno del pi tercio vale el raíz de 3 partido por 2, es decir, nos quedaría menos i raíz de 3 partido por 2. Supuestamente nos debería quedar z. Nos ha quedado, ¿dónde está? El z conjugado. ¿Qué significa? En algún lado nos hemos equivocado. Vamos a ver dónde nos hemos equivocado. Entonces, a ver, aquí tenía el z, que es este dividiendo, el 1 más i raíz de 3, 1 menos i raíz de 3. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, ¿verdad? Abajo me queda este módulo al cuadrado y arriba 1 por 1 es 1. El i raíz de 3 y es i raíz de 3, 2i raíz de 3. Y por i menos, raíz de 3, menos 3. Me queda aquí 1 menos 3, que es menos 2 entre 4. Bien, 2 raíz de 3, esto. Vale. Seguramente me haya equivocado en el ángulo, porque siempre me equivoco con los ángulos. Entonces aquí tenemos que la x es negativa. Voy para la izquierda. Entonces lo que tendríamos es que nuestro argumento principal, ese argumento de z, sería buscar justamente el arco tangente de... Hay un menos y aquí nos queda el raíz de 3 partido de 2 entre el 1 medio. Que si queremos, el menos lo puedo sacar fuera y decir esto sería como un menos. ¿Y cuál es el ángulo que tiene seno raíz de 3 partido por 2 y coseno 1 medio? El de pi tercio. Entonces esto sería como menos pi tercio. Claro que menos pi tercio, como no es el ángulo que quiero del 0,2pi, tendría que sumarle el 2pi. Y cuando le sumo 2pi, ¿qué nos queda? Nos queda 6pi. No, sí, 6pi tercio. Menos pi tercio nos quedaría 5 pi tercio, ¿verdad? Es decir, este ángulo de aquí sería el 5 pi tercio. Y había puesto aquí un 5 pi sexto. Es decir, que aquí nos queda, entonces, el ángulo correspondiente sería, a ver si no sale bien aquí, un 5 pi tercio. Entonces tenemos aquí un pi tercio, pi tercio, pi tercio, pi tercio. A ver si con eso sale todo bien y no me metió mal la pata. 3, 3, 3, 3. Y con el pi tercio, cuando nos venimos aquí y multiplicamos por 4, ¿qué nos va a quedar? Todo esto entre 3, todo esto entre 3. Es decir, nos queda aquí un pi tercio, 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 un pi tercio. Y ahora, cada 6 es un 2pi. Entonces puedo sacar hasta un... ¿cuánto? Aquí tendría hasta el 6 más 6 más 6, 18 pi tercio, que sería ese 6pi. Y luego me queda un 2 pi tercio, ¿verdad? Es decir, nos queda aquí el 2 pi tercio. Y aquí nos queda un 2 pi tercio. Que eso creo que tampoco nos mola, ¿no? Porque con el 2 pi tercio que tenemos. Tenemos que eso sería aquí justamente el pi, es decir, esto sería el coseno de pi menos pi tercio, ¿verdad? Ah, pues mira, sí. Más el i por el seno del pi menos pi tercio. Que todo esto nos quedaría el menos coseno de menos pi tercio y luego más i por el seno del pi menos pi tercio, que sería menos pi tercio. Perdón, falta un menos aquí delante. Un menos i. Ahora, coseno es una función par, seno es una función impar, es decir, que aquí obtenemos simplemente el coseno del pi tercio. Y aquí volvemos a cambiar de signo y menos con menos más nos queda el seno de pi tercio. Si queremos con un más i. Por lo tanto, todo esto que nos queda aquí, este menos. Tendría entonces coseno de pi tercio, que sería este menos un medio.
y seno de pi tercio más i raíz de 3 partido de 2. Mira qué bien. Ahora sí que nos ha quedado justamente que esto era nuestro número complejo z que hayamos obtenido aquí. Por lo tanto, tengo que efectivamente z a la cuarta coincide con z. ¿Vale? Me pide calcular el resto de raíces cuartas de z. ¿Eso qué significa? Es que en realidad, en el apartado B, lo que hemos hecho realmente es que, aunque lo hemos llamado igual, pero lo que estamos resolviendo aquí es decir, estoy resolviendo z a la cuarta igual a un cierto w. Es decir, estoy buscando los números z, de modo que tenemos la raíz cuarta de este número complejo w. Pero como número complejo w hemos cogido justamente w igual a z. Y hemos visto precisamente que una de las soluciones, ¿quién ha sido? Ha sido el propio z. Entonces decimos, bueno, pues vamos a estudiar todas las soluciones que tenemos aquí. Si te fijas, hay dos alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Es decir, es que como esto es un caso sencillo, ¿verdad? En el apartado C, observemos que, hombre, cuando yo busco z a la cuarta igual a z, realmente lo que podría decir es que lo único que tengo que hacer es decir z a la cuarta menos z igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, saco un z factor común, z que multiplica a z al cubo menos 1. Y todo eso igual a 0. ¿Y de aquí qué me salen? Pues me salen, por un lado, las soluciones de z igual a 0, que es simplemente el número complejo z, o cuando z al cubo es igual a 1. Es decir, estamos calculando las raíces cúbicas de la unidad. Precisamente, la unidad que es un número sencillo porque tiene módulo 1 y como ángulo es el ángulo 0. Luego, de aquí, lo que sacamos son tres soluciones, que serían z0, z1 y z2, que tienen las tres módulo 1, es decir, módulo 1, módulo 1, módulo 1, y luego vamos multiplicando por e elevado. Al argumento principal no le sumo nada, dividido entre 3. Ah, pues e elevado ahí por 0. Luego, al argumento principal le sumo 2pi y divido entre 3, que sería el i 2 pi tercios. Y al argumento principal le sumo 4pi y divido entre 3, es decir, sería i por el 4 pi tercios, que son las raíces que hemos obtenido. Realmente también puede decir, bueno, este término lo podría factorizar y de aquí saldría un z menos 1 que multiplicaría un z cuadrado más z más 1. De aquí sacamos fácilmente la solución z igual a 1 y aquí podemos aplicar si queremos la fórmula de segundo grado, si no queremos realizar este proceso. Pero es exactamente igual, o conocemos la fórmula que decimos, es que las raíces k'ésimas, ¿quién va a ser? Van a tener como argumento principal, vamos a poner aquí el argumento, nuestro argumento principal de estas raíces van a ser todas el argumento del número complejo al que estamos calculando la raíz enésima, le vamos a ir sumando 2pi de k en k y vamos a dividir entre el orden de la raíz. Y esto sería para k que va desde 0, 1 hasta el n-1. En este caso simplemente sería hasta 2. Y estas son las tres raíces que tenemos. Claro, de este modo realmente acabamos de hacer prácticamente el apartado D también. Porque de forma general lo que hemos dicho es cuáles son todos los números complejos que son raíces cuartas de sí mismos. Ahora la pregunta es distinta, es decir, en el apartado D, ahora nos piden hallar los z pertenecientes a los números complejos tales que, ¿qué tiene que ocurrir? Que
un número sea raíz cuarta de sí mismo, es decir, que z coincida con la raíz cuarta de z. Pero en cierto modo podría decir que entonces el z elevado a 4 debe coincidir con elevamos a 4 y nos queda z. O pues justamente esto es lo que acabamos de obtener en el apartado C. Que realmente si reescribimos el hecho de que un número sea raíz cuarta de sí mismo, lo que me está diciendo únicamente es que un número sea la potencia cuarta de sí mismo. Entonces es justamente lo que hemos obtenido en el apartado C, que son el 0, el 1 y las otras dos raíces que tenemos aquí, e elevado a i 2 pi tercios y el elevado a i 4 pi tercios. Esas son las dos que tenemos. Perfecto, ya está. Venga. Siguiente ejercicio tenemos aquí. Me pide demostrar que todo número complejo z de módulo unidad, pero distinto del -1, se puede expresar como este cociente para un cierto a perteneciente a R. ¿Vale? ¿Cómo haríamos este? Ideas que tenemos. Es decir, tú no sabes quién es tu número complejo z. Es verdad que aquí hay un número a que a lo mejor no me gustaría dar porque me gustaría escribir z como a más b por i. Bueno, pues vamos a llamar z, pues sea z igual a, ¿cómo le ponemos? C más d por i, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con c y d pertenecientes a R. De modo que sabemos que el módulo de z es igual a 1. ¿Y eso qué me está dando de información sobre c y d? Estoy diciendo, básicamente, también puedo elevar al cuadrado y decir simplemente que c cuadrado más d cuadrado es justamente 1, ¿verdad? Vale. ¿Qué más puedo sacar de aquí? Realmente aquí tienes un poco más de información porque sabes más o menos la expresión a la que debes llegar. Entonces tienes como esa mini trampa, por así decirlo. Porque si uno dice, a ver, buscamos expresar z como 1 más a por i entre 1 menos a por i y tengo que ver cuál es ese valor de a que estoy buscando. Dice, bueno, ¿y si desarrollas esto a ver qué te quedaría? Pues mira, si desarrollo esto, ¿qué me queda? Multiplico arriba y abajo por el conjugado, ¿verdad? Me quedaría 1 más a por i dividido entre el 1 menos a por i. Y ahora el conjugado de 1 menos a por i sería otra vez 1 más a por i. Y aquí me queda 1 más a por i de nuevo. O sea que todo este término abajo aparecería módulo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más el a cuadrado, o 1 más a cuadrado simplemente, y arriba 1 con 1, 1. A por i con a por i me quedaría menos a cuadrado. Y luego, parte compleja sería 1 por a por i, y a por i por 1, pues me queda más 2a por el i. O lo que es lo mismo, tendría aquí 1 menos a cuadrado entre el 1 más a cuadrado más 2a entre 1 más a cuadrado, todo eso por i, ¿verdad? Dice, yo podría decir aquí, por ejemplo, oye, ¿y por qué no tomo yo, por ejemplo, se me ha ocurrido así a bote pronto decir que c valga 1 menos a cuadrado entre 1 más a cuadrado y que d valga 2a entre 1 más a cuadrado? Dice, hombre, como decir que se te ocurría así bote pronto, pues a lo mejor no me lo creo, ¿no? Que te haya dado por prueba justamente con eso. Pero dice, bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuese una posible elección de los valores de c y d? Tendría que cumplirse esta relación, ¿verdad? Vamos a comprobar si para estos valores de c y d efectivamente se verifica esta relación. Bueno, pues
Aquí decimos, vamos a comprobar. Si tomando c como 1 menos a cuadrado entre 1 más a cuadrado y d entre 2a con el 1 más a cuadrado, se tiene que módulo de z es igual a 1. Y este módulo de z dice módulo de z al cuadrado. Decimos, bueno, pues vamos a ver cuánto vale ese c cuadrado más d cuadrado. Nos quedaría aquí todo ese bicho, el 1 menos a cuadrado entre 1 más a cuadrado, todo eso al cuadrado, más el 2a entre el 1 más a cuadrado, todo eso al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Bueno, mira, es que el denominador es el mismo, entonces puedo poner una vez el denominador simplemente como el 1 más a cuadrado y todo eso lo llevamos al cuadrado. Vamos a desarrollar este cuadrado que tenemos aquí, que sería un 1 menos a cuadrado al cuadrado, sería a la cuarta, menos el doble del primero por el segundo, menos 2a cuadrado. ¿Vale? Y aquí tenemos este cuadrado, ¿verdad? Que me quedaría más... ¿No parece un cuadrado? No. Más 4a cuadrado, ¿verdad? Y aquí hay un más, 1 más a la cuarta. ¿Vale? Que he puesto yo un menos porque me ha dado la gana. Entonces, cuando ahora simplificamos, ¿qué me queda? Me queda un 1, me queda un a a la cuarta, y si a 4a cuadrado le resto 2a cuadrado, pues me queda más 2a cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre 1 más a cuadrado entre 2, al cuadrado. Si nos fijamos arriba, tengo también una entidad notable. Aparece 1, aparece el a cuadrado al cuadrado y aparece el doble primero por el segundo. Pues justamente 1 más a cuadrado al cuadrado entre 1 más a cuadrado y todo eso al cuadrado. Anda, pero si tengo lo mismo entre lo mismo, esto justamente vale 1. O sea que, guachi, lo único que tengo que hacer efectivamente es decir, mi número complejo se puede expresar como este número complejo porque lo único que tengo que hacer es elegir c de este modo y d de este modo. ¿Qué tú puedes decir? ¿Vale? ¿Y quién es ese valor de a? Porque, ¿cuánto vale a? Bueno, pues mira, yo puedo sacar si quiero a en función de c y d. Es decir, la última parte, si quiero ser muy preciso, es este valor de a. Ahora, como dice para cierto a, no te están diciendo, dime cuánto es el valor de a. Simplemente que sea un número, el que a ti te apetezca. Uno puede decir, ¿por qué para el menos 1 eso no es posible? ¿Qué es lo que fallaría para el menos 1? Porque me están diciendo que es para todo número complejo z de módulo distinto de menos 1. Entonces, ¿en qué momento cuando hemos hecho estas operaciones falla el que el número sea el menos 1? Si te fijas, cuando tomo el caso de menos 1, es decir, si z fuese menos 1, entonces, ¿qué ocurriría? Claro, que ese c, que es 1 menos a cuadrado entre 1 más a cuadrado, ¿cuánto tendría que valer? La c es la componente real, ¿verdad? Y como z es un número real, tendría que valer menos 1. ¿De aquí qué sacaríamos? Sacaríamos que 1 menos a cuadrado valdría menos 1 menos a cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si simplifico el a cuadrado con el a cuadrado, me queda que 1 es igual a menos 1. Y tú dices, o va a ser que no. Que justamente hay un caso en el que esto está fallando. ¿Por qué? Porque, como decimos, nosotros no hemos sacado el valor de a, ¿verdad? Pero si quiero sacar ese valor de a, ¿qué tendría que hacer? Para obtener el valor de a en función de c y d pertenecientes a r, uno puede decir, hombre, según tú, la relación que me estás diciendo es que c debería valer 1 menos a cuadrado entre
1 más a cuadrado. Obviamente esta segunda parte no da problemas porque a cuadrado da igual lo que valga, es siempre distinto de algo menos negativo, que es el menos 1. Nunca voy a dividir entre algo que sea 0. Pero cuando desarrollo este producto, ¿qué nos quedaría? Pues que 1 más a cuadrado por c es igual a 1 menos a cuadrado. Sí, solo sí. Ahora, agrupo, ¿verdad? Y cuando agrupo, ¿qué me quedaría? ¿Qué multiplica al a cuadrado? Al a cuadrado multiplica aquí un c. Y de este menos a cuadrado que pasa sumando un más 1, ¿verdad? Y todo eso sería igual a este 1 y luego el 1 por c pasa restando 1 menos c, ¿verdad? Y ahora es el paso crítico que no hemos visto porque no hayamos sacado el valor de a, ¿verdad? Que sería, para pasar esto dividiendo, ¿qué necesito? Que c más 1 sea como distinto de 0. Entonces, si el c más 1 es distinto de 0, o lo que es lo mismo, si el c es distinto de menos 1, entonces sí puedes decir tu número a cuadrado vale justamente 1 menos c entre 1 más c. Y mira, la verdad que me da igual, como a perteneciente a r, me da igual que tomes la raíz positiva que la raíz negativa. Ojo, estos son números reales, ¿de acuerdo? O sea que ningún problema, para adelante. El problema está en justamente cuando el c vale menos 1. Y ahí no puedo despejar o sacar el valor de ese a cuadrado. Pero bueno, realmente esto es sencillo porque tienes la pista de lo que estás buscando. Entonces lo que estás haciendo es opero con estos elementos para ver cuánto debería haber la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo z. Y luego decimos, vale, pues puedo sacar el valor que tendría que tener ese factor a que aparece ahí. ¿Vale? Venga, vamos ya con el último que tenemos aquí. Me dicen, aquí las ayudas. Tenemos dos números complejos z1 y z2 y me dicen, de modo que el producto es un número real que es distinto de 0. Probar que existe entonces un número real k, de modo que el z2 es un múltiplo del conjugado del z1. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer esto? ¿Qué ideas crees que tenemos detrás? Solo podemos usar una cosa, es decir, lo único que sabemos es que z1 por z2 es igual a r. Y esto ocurre igual que ocurría en primero con cosas sencillas. Vamos a tratar de escribirnos lo que tenemos y a dónde queremos llegar. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar, a que z2 es un cierto k por z1 conjugado, ¿verdad? Y dice, a ver, me gustaría tener el z1 conjugado al otro lado, ¿verdad? Dice, si me gustaría tener z1 conjugado al otro lado, yo puedo ser muy bruto y decir, pues lo pongo, ¿no? Es decir, cojo toda la ecuación y la multiplico por z1 conjugado. Dice, bueno, pues mira, como yo sé que esto es cierto, yo multiplico toda la ecuación por z1 conjugado y aquí me aparece z1 conjugado por z1 por z2 es igual a r por z1 conjugado. Mira, de momento va bien porque resulta que ya tengo aquí a la derecha el z1 conjugado que tenía que encontrar, ¿verdad? Pero es que yo querría tener este z2 aislado. Ay, mira, es que esto que aparece aquí resulta que no es un número complejo, sino que un número z1 por su conjugado es justamente el módulo del z1 al cuadrado. Y lo importante es que eso es un número real. Además, como el producto de z1 por z2 es un número distinto de 0, es imposible que z1 sea 0 o que z2 sea 0, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que en este caso, además, z1 es distinto de 0. Lo cual significa que como el z1 por esta condición es distinto de 0, el módulo no puede ser 0. Por lo tanto, puedo pasar este módulo dividiendo, ¿verdad? Y decir, pues aquí me queda entonces que z2,
Z sub 2 es justamente R entre el módulo de Z1 al cuadrado multiplicado por el Z1 conjugado, ¿verdad? Y si aquí ahora lo único que hacemos es decir, oye, ¿y si yo llamo K al número real R entre módulo de Z1 cuadrado, que es un número real? ¿Qué obtenemos justamente? Lo que queríamos probar, ¿verdad? Equilicua. Ya está. Simplemente tenemos que fijarnos en lo que tenemos, a dónde queremos llegar y ver qué operaciones intermedias más o menos deberíamos hacer. Que hay veces que es sencillo darse cuenta, hay veces que a lo mejor tenemos que hacer más pasos y nos cuesta más. Pero ya está.